¿sí? Pero para cualquier despacho, nosotros contamos con una declaración llamada la Declaración de Importación de Mercancías DIM, antes llamada DUI, ¿no es cierto? Y el control operativo, cuando hace intercepción de estos medios de transporte con la declaración, no es importante, ni siquiera es necesario entregar el original, solamente tienen que entregar una copia y el QR para que a través del QR ellos pueden identificar, y ustedes lo han visto, ¿no? Hemos hecho nosotros uno similar y se ha podido identificar. La fronterización de las importaciones, hemos dicho que tiene plazos. Hemos hablado de las contravenciones en el tema aduanero importador y al transportista, ¿no? Ya que estos son los directos, las directas personas que hacen el comercio internacional. Ahora vamos a recordar por donde tenemos una declaración. A ver, vamos a compartir. Y esta es nuestra, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? Nuestra declaración. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, licenciado, se puede ver. Puede grabar la clase, a ver, vamos a grabar. Por este lado. ¿Ya? Se les sanciona al despachante de la aduana, ¿no? Por un lado, al despachante, ¿no? Al despachante, agencia despachante. Seguimos con despachante, transportador. ¿Ya? Como verán, solamente se hacen las contravenciones a quienes participan al manifiesto internacional de carga, que es el transportista, ¿no? Al régimen de tránsito aduanero, que sigue siendo el Recording in transportista. Al régimen progress. aduanero de depósito en aduana en zonas francas, que es el recinto aduanero, ¿no? Al concesionario. También se le sanciona contravenciones a quienes, al concesionario, al dueño de la mercancía, ¿cierto? Nosotros lo llamamos al operador de comercio exterior, las cargas de consolidación y en este caso eh, también hay contravenciones al operador de comercio exterior, al turista. ¿Cuándo? ¿Qué sanción se le da? Vehículo con placa nacional, no cumplir con la formalidad aduanera de entregar a la administración de aduana de ingreso el documento al amparo del cual el vehículo turístico salió del territorio nacional y, bueno, a su retorno al territorio extranjero. Hay una sanción de 100 UFBs, vehículo con placa extranjera, no cumplir con la formalidad aduanera de entregar a la administración aduanera la de salida el documento al amparo. En este caso, cuando no se cumple. También hay otras contravenciones que se les cobra como al importador. Por ejemplo, no consignar información correcta en el formulario de declaración de mercancías, FDM. ¿Ya? Importador, no consignar información completa y correcta de la declaración andina de valor respecto a lo siguiente: descripción detallada de la mercancía, las casillas, ¿no es cierto? Entonces, este manual y clasificación de contravenciones las tienen que saber todos ustedes, ya conocer, ya que este manual es la que les permite, ¿no? Identificar la falta que se hace cualquier operador de comercio.
¿Cuáles son las modalidades de despacho? El despacho anticipado, despacho inmediato y el despacho general, que en este caso lo conocemos como el despacho abreviado, ¿no es cierto? Estos despachos se la hacen, el despacho anticipado lo podemos hacer donde despacho anticipado cuando se trata de transporte terrestre, perdón, aéreo, despacho inmediato y despacho general. En el caso del ferry, lo propio, despacho anticipado, despacho inmediato, despacho fronterizado, despacho general. En el fluvial, despacho anticipado, despacho fronterizado, despacho general. Y en el transporte carretero se hace casi todo, ¿no? Despacho anticipado, despacho inmediato, fronterizado y despacho general. Las mercancías, ¿no? En el caso de despachos fronterizados, bajo el Decreto Supremo 2195, despacho anticipado, aduana de ingreso, despacho general. Mercancías sujetas a autorizaciones previas y certificaciones, despacho inmediato, despacho fronterizado, despacho general, y el resto de las mercancías que son despacho anticipado, despacho inmediato y general. No aplica el despacho abreviado para quienes, a los vehículos por el número de año destinados a depósitos transitorios o especiales que requieran examen previo, autorizaciones previas, ¿no? Las zonas francas y con más de un documento de embarque, cuando existen dos manifiestos internacionales de carga. Entonces no aplica ese despacho abreviado. Sí, el aforo, hemos dicho, el aforo es aquel acto del técnico aduanero encargado para identificar las mercancías según la documentación que se presente en recinto aduanero, ¿no? El despacho aduanero de importación, ¿no? Es el importador previo al embarque de la mercancía en virtud de la naturaleza, composición, uso de la misma, debe verificar si requiere la autorización previa o no. Si requiere, entonces debe de tramitar. De lo contrario, no. En el caso de ustedes, quienes están trayendo refrigeradores, tienen que tener la autorización previa antes de la partida, antes de la importación, ¿no es cierto? Aspecto que debe ser verificado en el Decreto Supremo 572. El Decreto Supremo 572 da una lista de qué artículos, qué productos están sujetos a las autorizaciones previas. La autorización previa de corresponder debe ser tramitada ante la entidad competente en nuestro país antes del embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia. Si ustedes no me presentan la autorización con fecha anterior al embarque, ese despacho aduanero no se efectiviza, ¿no? El despacho aduanero de importación, hemos dicho que se inicia con el embarque de la mercancía en el país de origen o en el país de procedencia, con el documento, en este caso, que lo elaboramos nuestra DAM, llamado Declaración de Adquisición de Mercancías. Para ello necesitamos solamente la factura comercial y el documento de embarque. En este caso, si es Bill of Lading, será transporte marítimo, guía aérea, transporte aéreo. Luego está el conocimiento de embarque fluvial, el CRT para transporte terrestre y la carta de porte. Entonces, nosotros el transporte aduanero de importación, transporte, aquel régimen aduanero que permite la importación o el cambio de situación jurídica con un transportador internacional, ya puede ser fluvial, terrestre, aéreo, a quien deberá comunicar el tratamiento al que está sometido su mercancía, por ejemplo, el caso del menaje doméstico, valija diplomática, mercancía, que no requiere el pago de tributos aduaneros, material bélico, Decreto Supremo 2295, que son los despachos enfronterizados, o el número de alguna de las siguientes declaraciones. Declaración única de importación, que antes se llamaba, ¿no? Ahora declaración de mercancías de importación, bajo la modalidad anticipada inmediata o memorizada para despacho en zona de custodia. La declaración de mercancías para el ingreso, ¿no? A despacho para el almacenamiento del recinto aduanero de las mercancías
de los recintos aduaneros. El SICOIN, que es un sistema de información de zonas francas, ¿no? Muy bien. Con el tránsito aduanero nosotros vamos a dar inicio al régimen de importación y consumo, ya sea por cualquier medio de transporte. En el caso marítimo tenemos el Bill of Lading, en el transporte terrestre el CRT, el Manifiesto Internacional de Carga. En el transporte aéreo estamos hablando del Bill, perdón, del IGOAR Bill, un documento de embarque marítimo, ¿no? Cuando son los transportes a una zona franca, comercial o industrial, no existe el inicio de la importación. ¿Por qué? Porque una zona franca es territorio de nadie. En todo caso, cuando se van mercancías a zonas francas, recién el despacho aduanero de importación se inicia con la presentación de la declaración de mercancías de importación. El tránsito aduanero de importación concluye con la emisión del parte de recepción. Recuerden que el transportador internacional, al amparo del manifiesto de manifiesto internacional de carga, MICDTA o el CRT, tiene que hacer cierre de tránsito. ¿Y cómo lo hacemos el cierre de tránsito? Dejando la mercancía en el recinto aduanero o en una zona franca habilitada en territorio nacional. Para ello se presenta la mercancía y el recinto aduanero nos va a emitir este documento que se llama parte de recepción de las mercancías, donde va a ir descrito las mercancías, el peso bruto, el peso neto y si hay algunas observaciones, ¿cierto? Entonces eso va a cesar el tránsito aduanero. En otras palabras, el camionero que ha venido con carga desde Iquique tiene que dejar la carga en el recinto aduanero, ¿no? Porque si no lo deja, estaría haciendo un ilícito de contrabando. Para ello, nosotros debemos presentar esa mercancía en el recinto aduanero. ¿Y cómo se libera de esa carga? No es dejándolo en el recinto y saliéndose, sino tiene que obtener este documento llamado parte de recepción y la cual le va a liberar de esa carga de mercancías. Despacho de honor de importación e iniciamos con el embarque de la mercancía, ¿no? Para ello necesitamos la presencia de un agente despachante de aduana o en algún caso en los despachos de mínima cuantía no requerimos agentes despachantes de aduana, pero cuando son mercancías por encima de los $2,000 sí requerimos un agente despachante de aduana, ¿no? O realizar el despacho de manera personal. Esta vez para operadores habilitados, requiriéndose contar con la siguiente documentación que está descrito en el artículo 111 del reglamento a la Ley General de Aduanas. Y eso es lo que hemos empezado a manejar como eso, ¿no es cierto? La factura comercial o documento equivalente según corresponda. ¿Cuál es aquel documento equivalente a la factura comercial? A ver, recordemos, Elizabeth, ¿cuál es ese documento? ¿Está Elizabeth? Wow, qué barbaridad, no hay nadie. ¿Quién está respondiendo? A ver, hable. A ver, ¿quién está con la respuesta? Geraldine, contrato de compra-venta internacional le faltaba, ¿no? Entonces, ese documento es el que sustituye a nuestra factura comercial, ¿sí? Según corresponda. En ese contrato de compra-venta internacional, ¿puedo describir lo mismo que mi factura comercial? A ver. ¿Puedo o no puedo? ¿Debo o no debo? A ver, respuestas. Necesito respuestas, jóvenes. ¿No hay respuestas?
¿Me escuchan? Sí, licenciado. Miriam, ¿qué documento? Es decir, en el contrato de compra-venta internacional, ¿puedo hacer la descripción igual que en mi factura comercial? Eh, no, licenciado. No. A ver, Alex y Dineo, ¿puedo hacer la descripción o no puedo? ¿Está Alex? No hay Alex. Eddie Aliaga. No hay Eddie. Ever. Orlando. Edith. Wilson, usted me va a responder. Licenciado, buenas noches. A ver, buenas noches. ¿Puedo describir, igual que mi factura comercial, en un contrato de compra-venta internacional? Necesariamente los datos importantes se podría identificar, licenciado, Si yo no pero tengo una factura, ¿puedo describir todo lo que dice mi factura en un contrato? es un documento equivalente, licenciado, tendría que especificarlo. A En ver, este, la o sea, mi respuesta respuesta es sería, sí. sí, Claro, porque sí. Lo que van a hacer simplemente es describir la mercancía. Si ustedes compran un auto, entonces hay que poner, ¿no? El contrato de compra-venta internacional ampara un vehículo marca Toyota, ¿no? Combustible, gasolina, 4x4, número de chasis, número de motor. Lo que dice mi factura comercial lo estoy poniendo en mi contrato de compra-venta internacional. Por tanto, sí se puede, ¿no? Necesitamos, para la elaboración de nuestra DAM, el original o copia del documento de embarque. Cuando es embarque marítimo con tránsito a Bolivia, necesitamos el BL, ¿sí? Cuando es aéreo, el Avivarbil, cuando este es el CRT, y cuando es FESIO, el TIP, ¿no? El CRT o el, en este caso, eh, el MICRTA, ¿no? Aquí tenemos una muestra de una factura comercial, una factura de expedición de zona franca y también tenemos un documento de embarque marítimo. Hemos visto que nosotros debemos llenar la documentación, la DIM, ¿no? Para ello necesitamos también llenar un documento que se llama la declaración andina de valor, cuando la mercancía supere los $5,000. Por tanto, los documentos serán el original de la factura comercial o documento equivalente cuando corresponda. Ojo, no vayamos a confundir. Para la elaboración de la DAM necesito necesito lo que establece el documento de embarque marítimo, Bill of Lading, o CRT o cualquier otro documento que me permita identificar el transporte de dónde a dónde, ¿no? El original de la declaración andina de valor llenado y firmado por el importador cuando el valor de la mercancía sea superior a los $5,000. El original del parte de recepción emitido por el concesionario de depósito aduana, por la administración de aduana o por el concesionario de zona franca, según corresponda, ¿no? Aduana, interior, zona franca. Hoy por hoy ya no hay diferenciación. La declaración, el parte de recepción lo hace lo mismo que una zona franca. La copia de póliza de transporte, ¿no? Cuando nosotros vamos a
tratar de justificar, de acuerdo a lo que establece el artículo 61 de la resolución 1684, datos objetivos y cuantificables. Original del documento de gastos portuarios, cuando la mercancía viene por un gasto. En el caso chileno, ya, nosotros tenemos dos puertos. Uno es el puerto de Arica y el otro es el puerto de Iquique. Por el puerto de Iquique no se realiza gastos portuarios cuando la mercancía viene en tránsito a Bolivia, según lo que hemos conversado este último hace exactamente 3-4 semanas atrás, estuvimos por la República de Chile y manifiestan que ellos no cobran estos gastos portuarios. Por tanto, existe cero de gastos portuarios, pero en el caso de la utilización de el puerto de Arica sí tiene un costo, ¿no? Gastos portuarios. Y ahí está nuestra empresa llamada ASPB, ¿no? Perdón. Necesitamos también el certificado de origen para mercancías sujetas a preferencias arancelarias, original de certificaciones y autorizaciones previas según la naturaleza de la mercancía, otros documentos requeridos según el caso específico, el original de la lista de empaque para mercancías heterogéneas. Entonces, estos son todos los documentos que requerimos para nuestro despacho aduanero. El despacho de aduanero de importación, en caso de aplicar el despacho en zona franca, en zona de custodia, un despacho abreviado, lo que llamamos ahora, ¿no es cierto?, en una zona de custodia, la presentación de la DIM y el pago de los tributos aduaneros deberá efectuarse hasta el día siguiente hábil del cierre de tránsito aduanero. Si una mercancía va a estar sujeto a un despacho abreviado, tiene que hacerse el despacho ya nomás al día siguiente de haber hecho el cierre de tránsito aduanero. De lo contrario, de no realizarse, esa mercancía va a quedar bajo el régimen de depósito de aduana. ¿Ya? El régimen de depósito de aduana que permite que la mercancía esté por un lapso de 60 días, ¿no? Aceptada la declaración única de importación, DIM, cuando el declarante sea el despachante de aduana, debe digitalizar la documentación soporte mediante el sistema informático. Vale decir que la factura comercial y todos los documentos tenemos que cargarlo en formato PDF, como lo hacen ustedes sus tareas para subir al módulo. Para un despacho aduanero tenemos que hacer lo mismo. No es que se hace, no, con la presentación física de la documentación. En el plazo de 3 días hábiles debes realizar el pago de los tributos aduaneros en el Banco Unión como entidad financiera autorizada. Antes había 3 o 4 bancos habilitados, hoy lo han burocratizado y como es despacho aduanero, ha dicho, bueno, que haga todos los despachos el Banco de Unión, ¿no? Como entidad recaudadora. A partir del pago de la declaración de mercancías de importación, se nos va a asignar un número de trámite, ¿no? Ese número de trámite quiere decir que nosotros hemos iniciado nuestro trámite de importación a consumo, ¿no? Pagados los tributos aduaneros, el sistema informático inmediatamente en forma automática determina el canal de la DIM y la asignación del técnico aduanero en los trámites efectuados por el importador habilitado como declarante de la designación del técnico aduanero se realiza en la administración aduanera con la presentación de la DIM y la documentación soporte pudiendo tratarse de canal verde, amarillo y rojo. Canal verde, casa, examen documental y aforo físico. El despacho aduanero de importación dependiendo del canal, ¿no? Canal verde se autoriza el levante, retiro de las mercancías del recinto aduanero o zona franca sin que la mercancía ni la documentación sean verificados por la aduana. Canal amarillo se realiza el examen de la documentación que respalda el despacho aduanero.
Por último, canal rojo, se realiza el examen de la documentación y el reconocimiento físico de la mercancía a fin de verificar que la misma corresponde a la declarada, ¿no? Si dice zapatillas Nike, tiene que poseer zapatillas Nike. No puede estar con otra marca. O posiblemente le pongan zapatillas Mickey o Mike, ¿no? Ahí ya existe una contravención. La contravención va a ir contra quién, contra la agencia, contra el importador o contra el transportista. A ver. ¿No hay respuestas? ¿Cómo dijo el licenciado? Sería, licenciado, contra el importador y la agencia despachante, ¿Por qué? porque en sí la agencia despachante ha llenado a solicitud del importador la declaración y los dos tendrían responsabilidad. Bien, pero lo que aquí tiene que quedar bien en claro es lo siguiente. ¿Quién llena la declaración? ¿El importador o el declarante? A lo que sabía, licenciado, es de que A la ver, ¿quién llena llena? el importador, pero el que al sistema se lo sube es la agencia despachante, o sea, el declarante Otra sería vez, ¿quién llena la declaración? ¿El importador o el declarante? El declarante, licenciado. El declarante, la agencia despachante de aduana. ¿Contra quién va la multa? ¿Contra el importador o el declarante? Contra el declarante. Declarante. No, eso no se va a olvidar. Cuando es canal rojo, a ver, vamos a ver quién está escribiendo. Debe ser una damita. No. Geraldine, declarante. Sí, Geraldine, estamos de acuerdo. Cuando es canal rojo, ojo, cuando es canal rojo, se realiza el examen de la documentación y el reconocimiento físico de la mercancía a fin de verificar si la misma corresponde a la declarada, ¿no es cierto? Si dice, qué sé yo, detergente marca Patito, tiene que estar marca Patito en el producto. No, si dice de 10 kilogramos, tiene que estar los 10 kilogramos. El despacho aduanero de importación en los trámites realizados directamente por importadores habilitados como declarantes, estos presentarán de manera física la carpeta de documentos a la administración aduanera. 2 ejemplares, ¿no? De la DIN y los documentos soportes. Cuando el canal sea rojo o amarillo, el técnico aduanero realizará el examen documental y o reconocimiento físico de la mercancía según corresponda, ¿cierto? Para posteriormente autorizar el levante, el retiro de las mercancías, ¿no? El control del valor de las mercancías se efectuará mediante control posterior, artículo 259 del reglamento a la Ley General de Aduanas. En otras palabras, si a nosotros nos salió canal verde, felices por nosotros, porque no los vamos a llevar la mercancía en nuestras casas. Pero ahí la pregunta, la administración tributaria siempre va a tener ese interrogante. ¿Y los valores declarados serán los correctos? Y la respuesta será posiblemente, ¿no es cierto? Y para tener la constancia que se llama un control posterior o inmediato, como en el caso de la pregunta bien, de examen. Decíamos si podía tener no un control inmediato durante el despacho. Sí, existe esa posibilidad, ¿no? El despacho aduanero de importación, entonces decimos el importador o declarante solicita el retiro de las mercancías al concesionario de recinto aduanero o de zona franca, comunicándole el número de registro de nuestra DIM y presentando su documento de identidad. Ojo, para hacer los despachos aduaneros hoy, según la normativa, debemos endosar cualquier documento a la agencia para que ellos, en nombre del importador, puedan realizar sus actuaciones.
Si yo estoy haciendo la importación y como no puedo hacer yo el trámite de nacionalización, tengo que darle un poder o endosar un documento a favor de la agencia despachante de aduana y ellos recién van a poder realizar actuaciones durante la administración tributaria aduanera, ¿no? El concesionario emitirá la constancia de entrega de las mercancías. A partir de ese momento es libre la circulación. En otras palabras, cuando los retiramos del recinto aduanero, la mercancía lo podemos vender, lo podemos disponer en territorio nacional. Y hay un documento que es la constancia de salida de zona de recinto aduanero. Por otro lado, podemos decir, previo al retiro de las mercancías, el importador debe pagar al concesionario del depósito de aduana o de zona franca los importes correspondientes a los servicios efectivamente prestados. ¿Qué quiere decir? Que nada es gratis en recinto aduanero. Si ha estado por 10 días la mercancía, debe pagar por ese tiempo, almacenaje, ¿no? Después de obtenida la autorización del levante en el plazo de 2 días, el importador en estos 2 días debe retirar la mercancía. Si no se retira en los 2 días, esta mercancía va a quedar, ¿no es cierto?, con una demora de retiro, ¿sí? Para retirar tenemos que pagar el 1% sobre el valor CIF, hasta un máximo de 10 días. Posterior a los 10 días, ya no hay la posibilidad de recuperarlo, pero sí, ya vencido este segundo plazo, la mercancía se declara en abandono y será adjudicada al Ministerio de la Presidencia, ¿sí? De manera automática. Antes, lo que hacían los comerciantes era, sacaban la declaración de mercancías de importación y se olvidaban, ¿no? Se olvidaban, lo dejaban en aduana, ¿ya? Y aduana servía como un depósito. Ahora ya no existe esa figura, ¿no? Ahora no los retiran, directamente se les adjudica al Ministerio de la Presidencia. Sí, y el Ministerio de la Presidencia, ¿cuánto tiempo tiene para retirar? ¿Cuánto tiempo tiene? Ya, cuando no se cumplen los plazos, tenemos que preocuparnos en poder retirar lo que se pueda. De lo contrario, va a ir al Ministerio de la Presidencia. Si no lo retira el Ministerio de la Presidencia, eso va a quedar en abandono tácito y vamos a proceder a la subasta electrónica. Documentos para el despacho aduanero. Tenemos la factura comercial, que puede ser cualquiera de estas. Factura de origen, factura de expedición o de zona franca. Un segundito, por favor, jóvenes. Este inconveniente, ¿no? Si no los retiramos, vamos a directamente perder nuestra mercancía. Vamos a... Licenciado, una pregunta. Adelante.
Los 15 días que tenemos para el recojo de la mercancía son días o todos los días se Días cuenta eso. hábiles. Posterior a los 10 días son días calendarios. ¿Ya? Ya está bien, licenciado. Muy bien. Entonces, estos son los documentos con los que podemos hacer una importación, ¿no? Factura comercial de origen, este es de China o de cualquier otro país, parte del mundo. Aquí tenemos uno de China y uno de los Estados Unidos. Tenemos cuando viene la mercancía perdón, de una zona franca, como el caso de zona franca comercial Iquique, ¿no? Una factura de expedición lo llamamos, o una salida, una declaración de salida de zona franca. Documentos de despacho aduanero. El CDT, la carta aporte que usted destino internacional de carga, dependiendo de dónde vaya a venir su mercadería. Los documentos para el despacho aduanero, que es la DIM, la declaración de importación, la DUI, administración tributaria, pero en ambos lleva un código de control QR. Entonces, con estos códigos de control QR vamos a poder nosotros obtener nuestra DIN. Documentos para el despacho aduanero, la factura de transporte, ¿no? Esta es una factura de transporte, ya, y la planilla de gastos portuarios, ¿sí? Esta es una hecha en Perú, esta es una hecha en Chile, ¿ya? Y es una factura en realidad boliviana, ¿no? Porque cumple con las normas bolivianas, ¿ya? Y el documento de embarque, a ver, vamos. Bueno, dice que hay un ruido de fondo, pero mire, nadie dice nada. Si no habla usted, bueno. ¿Ya? Tenemos una factura de transporte, ya la que nos permite hacer la liquidación de tributos aduaneros. Tenemos un seguro que nos emite la empresa de seguros. Este seguro puede ser nacional o internacional, dependiendo cómo lo presente en nuestra declaración. Certificado de origen que es utilizado para las mercancías que van a venir de algún trato binacional, bilateral, multilateral, ¿no? Entonces estos documentos se van a presentar a la hora del despacho aduanero para gozar del desgravamen arancelario. Y el documento que nos permite identificar que ha salido el dinero de Bolivia, un SWIFT bancario, ¿no? Este SWIFT bancario identifica que la mercancía ha sido pedido desde Bolivia para que se pueda fabricar y llegue hasta Bolivia. El documento para el despacho aduanero, el parte de recepción que sí es el tránsito aduanero. En el caso de las zonas francas es este documento, pero ahora ya han cambiado el formato. Vamos a ver enseguida, ¿eh? Los despachos de vehículos en los que ustedes tienen, algunos, tienen que presentar este formulario que se llama el formulario de registro vehicular, ya donde se describen todas las características de vehículo. Y el formulario de registro de vehículos, ya que es el nuevo formato y este es el formato anterior. ¿Sí? Ambos se utilizan para el despacho aduanero. Las autorizaciones previas que requiere ciertas mercancías. En el caso de ustedes, los que van a traer un auto necesitan una autorización previa del certificado del Instituto Boliviano de Metrología, INMETRO. Los que van a traer certificado de autor es lo propio, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar ese documento. Los que van a traer comida, ya, será del CENAVEX, ¿no? Perdón, al revés. La autorización previa de importación, en el caso de productos como este es un producto que lo vamos a pedir CENAVEX, ¿sí?
eh, aquí simplemente se pone la fecha y la descripción. Aquí dice que aprueba las autorizaciones previas, ¿no? Incorporadas en Decreto Supremo 4010 de fecha 14 de agosto del 2019, que sustituye el anexo de despacho del Decreto Supremo 2252, Decreto Supremo 4183 del 12 de marzo del año 20. Se incorpora nuevas en subpartidas arancelarias al anexo del Decreto Supremo 2752 del Decreto Supremo 4199 de fecha 21 de marzo. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí nosotros vamos a poder tener las autorizaciones previas. La declaración de andina de valor, que ustedes lo han visto, que es aquel documento que nos permite hacer una descripción detallada de las mercancías que estamos importando, y la DAM, que es el documento de inicial antes del embarque, incluso antes del ingreso a territorio nacional, ¿cierto? La DAM se debe presentar antes de que la mercancía haya pisado el suelo boliviano. Entonces, esto se lo hace en frontera. Muy bien. ¿Preguntas? Licenciado, tengo una duda. Usted comentó Adelante. que en Iquique actualmente no se cobran los gastos portuarios. ¿Eso sucedió ya recientemente o es que también antes era así? En Iquique hay dos tipos de puertos. Uno es ITI y el otro es ITE. ¿Ya? ITI es el servicio portuario de Iquique, ¿ya? Y ITE es en Arica, pero también tiene su puerto en Iquique. ITI, para facilitar el comercio de los bolivianos, ha optado por no cobrar estos gastos portuarios. En tal sentido, ellos emiten una nota indicando de que no se ha generado gastos portuarios, porque cuando ustedes hagan despacho aduanero, lo primero que cuando llega mercancía de ultramar van a pedir, ¿y dónde están los gastos portuarios? ITI certifica y dice, nosotros no hemos cobrado nada de gastos portuarios. ¿Ya? Entonces, tiene que tener una certificación. Si no existe la certificación, tiene que hacer aparecer nuestros gastos portuarios. ¿Alguna pregunta más? Licenciado, Adelante, Wilson. ¿en qué casos habría la posibilidad que tenga responsabilidad tanto el declarante y la agencia despachante, licenciado? Un ejemplo podría dar. En el caso de las contravenciones aduaneras, cuando existe salto de partida, ¿y a qué me refiero? Que el importador presente una factura que esté fraguada. Por ejemplo, digo zapatillas de material sintético, ¿no? Cuando se haga la declaración, el declarante va a hacer lo mismo. Va a poner zapatillas de material sintético. Va a poner la partida arancelaria que es solamente para material sintético. Y cuando se haga el aforo físico, van a encontrar que no es material sintético, sino es de tela, ¿sí? O de lona. En ese caso, hay contravención para ambos, tanto para el importador como para el exportador. ¿Por qué para el importador? Porque hay una falsa declaración en su documento de compraventa. Y el declarante va a trabajar sobre ese documento falso, ¿no? Para evitar eso, se hace las, los, el examen previo. El examen previo es con el formulario 137, es el documento que les permite verificar la mercancía antes de la presentación de despacho aduanero.
¿Otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Listo, jóvenes. Con esto hemos concluido. Aquí tienen ya la documentación. A partir del día de mañana, jóvenes, a partir del día de mañana, vamos a abocarnos a confeccionar nuestra factura. Tiene transporte de 3 camiones chasis, ¿no? Y aquí están nuestros chasis. Desde Tramo Iquique hasta la zona franca. Oruro. ¿Ok? Precio unitario, 2080. Descuentos, subtotal, 2080. En otras palabras, nos está trayendo por $300 los 3 camiones. ¿Sí? Muy bien. Voy a irme a otro documento que es parte de recepción, lo que establece el artículo 111. Vamos a ver el parte de recepción en una zona franca. Y aquí está nuestro parte de recepción, ¿no? Parte de recepción y todas las observaciones que tiene. Dice, presenta radiadores de pintura para choques delanteros, izquierdo, derecho, sujeto al reconocimiento. ¿Sí? Y aquí está la descripción de los productos. Es decir, ha venido 1, 2, 3 casos, ¿ya? A Bolivia, al recinto de zona franca industrial Oruro. ¿Ya? ¿Qué documento más tiene esta declaración? Certificado de Inmetro. Vamos a ver parte de recepción. ¿Dónde está nuestra parte de recepción? Parte de recepción. Oh, ¿qué pasa? Aquí está nuestra parte de recepción, ¿no? PRM. Parte de recepción de mercancías. Ahora vamos a ver nuestro documento que se llama certificado de Inmetro. Certificado de Inmetro, ¿dónde está? Este no es. Aquí estás así, está descargando. No, este es mi certificado de Inmetro. ¿No? Para tu camión. Sí, esta es una autorización previa, ¿no? Entonces aquí está mi certificado. ¿Ya? Otro documento que es parte indivisible de mi despacho aduanero es la declaración andina de valor. ¿Por qué? Porque el valor es mayor a $5,000. En este caso no nos permite visualizar. ¿Sí? Carta porte internacional. Nuestro documentito, nuestra carta porte. En el caso de otros, si ustedes se fijan, la declaración dice zona franca industria Oruro. ¿Y qué es? Vamos a ver ese otro. ¿No? Dice otro que es una certificación de la empresa James Cars. Vamos a abrir eso más. Tenemos el rol ambiental, que es otro documento que se utiliza. Entonces vamos a buscar la comisión gubernamental.
Ahí queremos, no quiere abrir. Rol ambiental, listo. Vamos a hablar la comisión de la capa de ozono. Impuestos nacionales, ahora vamos a ver qué es de impuestos nacionales. Y el tema de la constitución testimonio de poder, como es empresa, tiene que estar. Ya, y los documentos de, perdón, el documento de identidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los documentos? Aquí tenemos, ¿no? El formulario, vamos a irnos para acá. Ahora seguir descargando, seguimos descargando, ¿no? Entonces, este es el formulario de protección a la capa de océano, ¿no? Este se presenta como documento indivisible de la declaración de mercancías. Tenemos el formulario de recondicionamiento de Jamescar, que es la empresa que está trayendo vehículos, ¿sí? Ha traído esos vehículos. Y la referencia que han utilizado, resultados, ¿no? Consulta de precios referenciales, y han hecho una mala consulta, han consultado con una, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No? Con un tracto camión Scania, ¿no? Con 1000 de cilindrada, o sea, haciendo con un valor de $68,000. Porque sigue descargando. Muy bien. Ya, entonces, estos formularios se tienen que presentar, ¿no? Esta es la planilla de zona franca, planilla de recepción de zona franca. Tiene un parte de recepción, pero este es para el pase de recinto ordenador de zona franca. Ya, donde va a ir los datos del camión, ¿no? Clase tipo camión, o de, bueno, el BIN que está mal, no, yo no sé qué pasó. Ya, entonces toda la documentación, ¿no? De esa manera, para hacer nuestra valoración, tenemos la planilla de recepción de zona franca, que no es lo mismo que el parte de recepción, y ese documento. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, ese es nuestra fórmula. Y tenemos la emisión de gases, que es otro documento que se presenta en un despacho aduanero, ¿no? Y el CRT, el documento de embarque, ¿no? De transporte terrestre. Y esto es lo que supuestamente ha pagado Iquique. Solamente $300 por, ¿no? Iquique frontera hasta destino. ¿Sí? Muy bien, chicos. Estos son nuestros documentos ahora con los que vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que esté quedando en duda? ¿Hay preguntas? Por mi parte, no, Jóvenes, no hay licenciada. preguntas, ¿no? Adelante. Ha quedado todo bien clarito, ¿no? Vamos a poder elaborar nuestras... No habiendo preguntas, nada, quedamos aquí en nuestras clases. Desde el día de mañana, ustedes
pueden consultar todo, ya no vamos a pasar clases, directamente consultas. Ustedes ya tienen el formato de la presentación de los documentos, ahora sí vamos a sancionar quienes incumplan, ¿ya? Revisen, por favor, de acuerdo al manual de contravenciones, esta vez nosotros lo vamos a reflejar. Ausencia de documentos, vamos a poner como que no han presentado el trabajo, ¿ya? Todo eso lo vamos a discutir el día de mañana. Bueno. Todo muy bien, Sí, trabajar. Ya, ustedes pueden elegir. No voy a sortear, vamos a dar a elección. Pueden agarrarse cualquiera de los grupos. ¿Ya? Menos los autos, solamente los autos los vamos a dividir. ¿Ya? Muy bien. Dice, bueno, muchas gracias a ustedes, chicos, ¿ya? Empiecen a trabajar. Mañana vamos a conectarnos, pero solamente va a ser para todo de preguntas. De todos modos que tengan, hablamos. ¿Ya? Muchas gracias por no hablar, no, nadie responde. Entonces, está el día bien, de mañana nos licenciado. conectamos para poder. Está bien, Está Lice. bien, Lick, está bien, Lick. Ay, claro, han despertado para despedirse, ¿no? Licenciado, buenas noches. ¿Te podría enviar las clases grabadas, No hablamos, licenciado? ¿ya? Licenciado, Descansen. buenas Sí, noches. ¿Me sí, escucha? sí. Voy a pasárselos, ¿ya? Sí, por favor, Lick. Muy bien. Buenas noches.